Hola, en este video tutorial vamos a hablar del concepto de gamificación. Vamos a revisar los apuntes electrónicos de la asignatura Diseño 7 sobre el tópico que es Diseño Audiovisual. Para empezar un poquito acerca de mí como profesor, soy doctor en Diseño y Visualización de la Información por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tengo una especialidad en Diseño y Creación de Videojuegos, una maestría en Tecnología Educativa enfocada al área de diseño de material audiovisual y una licenciatura en Comunicación por parte de la UABC. Cuento también en el tema de gamificación con una certificación por parte de Wharton University de Pensilvania. ¿Qué vamos a ver en este material? Bueno, vamos a ver varios tópicos. Primeramente vamos a ver por qué jugamos, qué es gamificación y qué no es gamificación, cuáles son los contextos lúdicos, los elementos lúdicos, algunas generalidades sobre el juego y clasificación general de los juegos. Posteriormente el tópico ya de gamificación en concreto y cómo se hace un proyecto de gamificación, y finalmente una revisión bibliográfica. En este video tutorial entonces vamos a ver, como mencionábamos, primeramente una introducción general al concepto de gamificación. Vamos a clarificar de inicio las confusiones comunes que se tienen en el campo para la aplicación de este concepto. Se hace además un repaso teórico sobre la naturaleza lúdica del hombre y la importancia social del juego, y se revisa las clasificaciones generales de los principales ludólogos en cuanto al tipo de juegos. Vamos a abordar principalmente las teorías de Roger Caillois y Joan Huizinga, y se revisan aspectos concretos que se requieren para un proyecto de gamificación, para lo cual nos vamos a apoyar en las teorías de Kevin Werbach. Primeramente, para empezar con el tópico de gamificación, necesitamos entender por qué jugamos como seres humanos. Y la teoría del Homo Ludens de Joan Huizinga, entre otros aspectos, después de un análisis antropológico y científico de la naturaleza del hombre, Huizinga determina que somos el Homo Ludens, un animal que juega. Y para Huizinga todos los mamíferos jugamos. No es necesario ser un ludólogo especializado para conocer esto. Nosotros podemos ver cómo un delfín juega con quien se le acerca, cómo un perro responde ante las caricias, cuando le lanzamos algún objeto y nos lo trae. Entonces, en base a sus estudios, Huizinga ha determinado que pues todos los mamíferos jugamos, y el hombre tiene una capacidad especial a partir de su inteligencia para poder estructurar sus juegos de manera más elaborada y darles una dimensión también de socialización. En el mismo sentido, Stuart Brown, un investigador norteamericano, ha hecho diferentes ya pruebas científicas sobre cómo el juego nos empodera, cómo el juego es esencial para nuestras vidas, pero también nos hace mejores personas, desarrolla ciertas capacidades intelectuales, motrices, sociales, mentales, y en general nos puede, la práctica habitual de un juego nos puede llevar a ser mejores personas. Para entrar al tema de gamificación, entonces hay que distinguir lo que es gamificación y lo que no. Hablando de lo que no es, gamificación no es diseño de juegos y juguetes, es decir, hablar de un proyecto de gamificación no es propiamente la creación de un juego o un artefacto lúdico. Tampoco la gamificación es una rama de estudios que se dedique al estudio del juego. No es ludología. La ludología es el área que se dedica a estudiar la dimensión antropológica del juego. Y finalmente, gamificación no es producción de videojuegos. En décadas recientes, o más bien en los años recientes, se hace una aclaración, porque como se da el término de gamer para aquellos que consumen videojuegos frecuentemente, se piensa que el término gamification tiene que ver con producción de videojuegos, y no, en realidad gamificación es un contexto más amplio que tiene que ver con una serie de actividades sociales que sí va de la mano con la teoría del juego, lo cual vamos a analizar a continuación. ¿Qué sí es gamificación? Gamificación
como concepto es el uso de elementos lúdicos y técnicas de diseño de juego en contextos no lúdicos. Vamos a revisar los componentes básicos de este concepto: elementos lúdicos, técnicas de diseño de juegos y qué son los contextos no lúdicos. ¿Cuáles son los contextos no lúdicos? Pues estamos hablando de nuestras actividades cotidianas, por ejemplo, la escuela, el trabajo, las actividades sociales que tenemos, como ir de compras, el desarrollo de actividades personales, como por ejemplo ir a la iglesia, hacer actividades para nuestro bienestar social y físico, ir a hacer ejercicio y una serie de actividades que tienen que ver con nuestro día a día como seres humanos. También en esto implica las transacciones, no solamente compras, sino algún intercambio de bienes que tengamos para cierta actividad económica. Entonces, estamos hablando de que son contextos no lúdicos porque no son juegos propiamente. Podemos dotarlos de algunas dinámicas y algunos elementos para volver divertidas estas actividades y convertirlas en un juego. Por eso se habla del concepto de gamificación. ¿Qué son los elementos lúdicos? Para poder gamificar algo necesitas saber cuál es el arsenal con el cual cuentas. Entonces, ¿qué tienen los juegos frecuentemente? En pantalla te pongo una muestra de un videojuego, pero insisto en que estos conceptos o estos elementos no tienen que ver solamente con videojuegos, sino con juegos en general, juegos analógicos, puede decirse de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que frecuentemente tienen los juegos como elementos que nos ayudan a tipificarlos como juegos? Bueno, lo primero que podemos observar en pantalla son puntajes. Debe de haber un score. Para algunos juegos es importante, para otros porque ganas o pierdes en función de los puntos que acumulas. Para otros, los puntajes te dan acceso a ciertas cosas o niveles o algunos otros elementos del juego. Los juegos también deben de tener alguna intriga o algún elemento de solucionar, lo que le llamamos los quests. Es decir, debes de tener como alguna especie de misión, necesitas cumplir algo. Los juegos también tienen otro elemento común, que es que frecuentemente te permiten acumular algún recurso para con esa acumulación ir incrementando tu nivel de desempeño. Muchos juegos también nos permiten la creación de avatares, que es cuando nos permite asumir como el rol de algo más o de algún personaje que no somos. También los juegos nos permiten tener una interacción social y tener algún marcaje gráfico que nos permita hacer evidencia de ello. Todo esto que he mencionado también implica que en los juegos normalmente tenemos un crecimiento o una progresión y por ende un avance en niveles. Otro tipo de juegos también tienen otros aspectos, además de los que ya hemos mencionado, como por ejemplo las recompensas. Cada vez que tú acumulas cierto puntaje o cierta misión, tienes derecho a algo que no tenías previamente. Y muchos juegos también han implicado el conseguir insignias, ¿no? Los badges, que es cuando tú por la acumulación de ciertos logros te conviertes o tienes una insignia que te distingue del resto de los jugadores. Entonces, estos que he mencionado son algunos elementos lúdicos que están frecuentemente en los juegos, ya sea juegos analógicos o videojuegos o juegos de mesa, y que nos permiten hablar de que tienen una presencia constante. Ahora bien, no siempre todos los elementos que mencionamos deben de estar presentes en un juego, no todos a la vez. En algunos casos omites uno u otro y no pasa nada. Hablando sobre los juegos, es importante entonces, si vamos a hablar de gamificación, que es convertir en juego algo que no lo era, debemos de tener muy presente cuál es el concepto general de los juegos. Y para esto tenemos que remitirnos a la teoría ludológica clásica de Roger Caillois sobre los juegos y los hombres. Y en este libro, Roger Caillois habla de que el juego se define como una actividad libre, separada de la realidad, incierta, improductiva, reglamentada y ficticia.
¿Cuáles son esos 6 componentes de este concepto? En primer lugar, el juego debe de ser una actividad libre. Nadie puede obligarte a participar en un juego. En el momento en que estás obligado a participar, se rompe la dinámica del juego. Y puede ser que tú seas un participante realmente, pero en realidad está perdiendo ese componente de diversión. Cuando un jugador de fútbol, por ejemplo, ya entra a jugar por enfado y no está a gusto con sus compañeros, no está a gusto con su entrenador, se rompe esta dinámica del juego y por lo tanto no está participando de una manera libre y voluntaria. El juego también debe ser, en segundo término, una actividad separada de la realidad, es decir, nosotros apartamos un tiempo para jugar. El juego no nos encuentra por casualidad. Tú tienes que apartar un tiempo para ir e ingresar a la cancha o encender la consola y participar en la partida de juego o disponer el tiempo para sentarte a la mesa y armar el tablero de juego. Entonces apartamos un espacio y las partidas de juego deben de tener una duración determinada. Entonces apartamos un tiempo para jugar. En tercer término, el juego es una actividad incierta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando empezamos a jugar, por más hábiles que seamos y por mucho que conozcamos el juego, no siempre sabemos a ciencia cierta quién va a ganar el partido. Y podemos hablar, por ejemplo, de un campeón del mundo que se enfrenta a un equipo menor y todos esperamos que el campeón del mundo va a vencer y resulta que en ese partido da la sorpresa el equipo de menor calidad o de menor rango y tiene la sorpresa y puede ganar la partida, independientemente del tipo de deporte o de actividad lúdica de la que estemos hablando. En cuarto lugar, el juego es una actividad improductiva, es decir, el juego en su estado puro no tiene por qué crear bienes ni riquezas fuera del juego cuando éste termina, aunque sabemos, como vamos a ver más adelante, que hay algunos juegos de azar que te dan acceso a recursos que no tenías, o por ejemplo juegos como el deporte profesional, llámese básquetbol, béisbol, fútbol, etcétera, que están inmersos ya en una actividad económica que implica muchas ganancias, ¿no? Entonces, por transacciones de jugadores, venta de boletos, etcétera, ¿no? Y el siguiente punto, el punto número 5, es que el juego debe ser una actividad reglamentada. Todos los juegos, por más sencillos que sean, deben de tener leyes precisas o un reglamento preciso con el cual no sea arbitrario el que una persona gane o pierda. Es decir, todos empezamos a jugar con la misma equidad o con la misma certeza de que podemos participar en condiciones iguales. Y las reglas pues tienen que ser entendibles y ordinarias para que se pueda realizar la actividad, ¿no? El último aspecto del concepto de Roger Caillois es que el juego debe ser una actividad ficticia, es decir, el juego debe de representar para nosotros una realidad secundaria en la cual nosotros estamos jugando y el elemento de la fantasía puede ser un elemento central en esta dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo un jugador de voleibol no es jugador de voleibol 24/7. Es decir, es jugador de voleibol durante el momento en que asume el rol y entra a la partida de voleibol. Y después sale y vuelve con su vida cotidiana. Y lo mismo pasa en cualquier tipo de juego. Debemos de poder hacer una distinción entre el momento fantasioso en que nos convertimos en un competidor y el momento en que regresamos a nuestra vida real, ¿no? Este componente de la ficción no implica que todos los juegos deben de conllevar una historia fantástica de duendes, de lobos, monstruos, personajes. No, simplemente tiene que ver con desconectarte de la realidad, lo cual tiene que ver con el tema de lo ficticio y lo no ficticio. En el sentido de la clasificación general de los juegos, hay dos clasificaciones globales que después se subdividen y las vamos a revisar. En primera instancia, los ludólogos hablan de la paidia. La paidia son las actividades relacionadas a la diversión, pero que tienen un alto grado de improvisación, fantasía y comúnmente están asociadas a juegos simples y sencillos
que pueden jugar cualquier persona, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que se asocia comúnmente la paidia con las actividades de juegos para niños, ¿no? Juegos que no necesitas explicar demasiado, que tienen reglas simples, pero que nos permiten hacer una evocación de algo fantástico, como por ejemplo el juego de jugaremos en el bosque mientras el lobo no está, asumimos un rol, el lobo es otra persona que asume otro rol, y entonces hay una dinámica simple, una regla simple que es el lobo no me tiene que atrapar. Y son juegos sencillos y tienen un componente de improvisación porque nos permiten, por ejemplo, correr hacia un lado, correr hacia otro, romper el círculo, etc., ¿no? Y por otro lado, en esta clasificación tenemos a los ludus. Los ludus son las actividades que implican una actividad con mayor dificultad para obtener un resultado final. Y en el ludus se implica entonces que debemos de poner a trabajar nuestro ingenio, nuestra destreza, nuestra paciencia o alguna habilidad que hemos adquirido con el paso de o con el entrenamiento de haber practicado frecuentemente este tipo de juegos. Y eventualmente este tipo de juegos pues van a tener reglas un poco más complejas, ¿no? Hay reglamentos extensos. En pantalla vemos, por ejemplo, el juego del croquinole, que es un juego tradicional en las culturas nórdicas que implica ya también un cierto conocimiento de reglas complejas sobre el movimiento de fichas, pero también una habilidad específica para el lanzamiento de las mismas. Los ludólogos, particularmente Calois, habla de esta subclasificación de los juegos. Tanto el paidia, los que veíamos, como el ludus, es una clasificación general, pero estos se pueden subdividir en 4 rangos principales, que son los agon, los alea, los mimicry y los ilinx. Vamos a revisar cada uno de estos 4 tipos de juegos. Agon son los juegos de competencia. Son los juegos que frecuentemente aparecen como una lucha o competencia entre una facción y otra. Pueden ser juegos en conjunto o juegos individuales. Se crea una igualdad artificial y vamos a tener antagonistas. El equipo A se enfrenta al equipo B, o incluso hay juegos donde hay varios equipos participando o varios individuos participando y componen una facción que tiene que vencer al resto de las facciones. Estos juegos normalmente van a requerir un entrenamiento previo, disciplina y perseverancia, y en general podemos poner como ejemplo cualquier tipo de deporte, tanto algún deporte que sea demandante físicamente como el fútbol americano, el fútbol soccer, básquetbol, el atletismo, como también deportes que impliquen una amplia demanda en el campo intelectual, como por ejemplo el ajedrez o juegos de estrategia. Y muchos videojuegos evidentemente entran en este campo. El segundo término referente a la clasificación de los juegos o subclasificación es el alea. El alea son los juegos de azar, los juegos de suerte. Son los juegos en los que los participantes tratan de salir, por llamarle de alguna manera, favorecidos por el destino y no tienen un control en función de sus habilidades y de sus capacidades sobre el resultado de lo que va a ocurrir. Y muchas veces en estos juegos está implicada pues las cualidades naturales, ¿no? Como la física. La física implica que cuando yo lance unos dados se va a ejercer una fuerza sobre esos dados y van a caer, o por ejemplo cuando hay una aceleración al girar una ruleta, pues está implicada la inercia. Entonces son aspectos físicos en los cuales yo no puedo tener una cierta injerencia tan fuerte. Es decir, dependo un poco del factor suerte para que se dé un resultado u otro. Entonces, en este sentido entran todos los juegos de azar, monedas, cartas, dados, etcétera, ruletas, máquinas de tragamonedas, etcétera. La tercera subclasificación de los juegos son los mimicry. Mimicry significa simulación o simulacro. Estamos hablando de un juego donde el cual el sujeto va a crear una atmósfera ficticia y va a asumir un rol y va a hacerse creer o hacer creer a los demás que es un personaje diferente al que es realmente en la vida cotidiana. El mimicry normalmente o frecuentemente no necesita estar reglamentado tanto como las competencias
o como los juegos de azar, pero sí se implica el que se haga muy evidente el rol que se asume. Entonces estamos hablando de que puede darse en el Mimicry una simulación tan elaborada como un cosplay, es decir, un juego que implique que tengas que disfrazarte, o también puede hacerse de manera muy sencilla. Yo, por ejemplo, puedo decir, en este juego soy Batman por el simple hecho de que pongo mis manos y en el juego ando así con una careta elaborada con mis manos, o bien puedo tener un disfraz tan elaborado como el que se ve en pantalla. Entonces se sobreentiende en uno o en otro forma que yo asumo el rol de un personaje sin que dependa tanto de la caracterización, los materiales, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido se dice que cualquier juego de simulación puede darse también en el ámbito teatral, en la interpretación dramática. Entonces se dice también que cuando nosotros hacemos una obra de teatro, por ejemplo, estamos jugando a ser alguien más. Y finalmente la cuarta subclasificación es el E-Links, que son los juegos de vértigo. Los juegos, por eso se llaman juegos mecánicos, cuando vamos a las ferias o a los parques de diversiones, y son juegos que básicamente lo que buscan es generarnos una especie de inestabilidad o un instante de inestabilidad sobre la percepción de los aspectos físicos que están alrededor de nosotros, y entonces hay una actividad extrema que nos genera cierta adrenalina y nos pone a dar vueltas, nos hace brincar, nos hace subir y bajar rápidamente, y entonces básicamente lo que estamos buscando en los juegos de vértigo es sentir ese cierto grado de aturdimiento que nos provoca aniquilar la realidad con brusquedad. Es decir, yo como ser humano pues estoy acostumbrado a estar en el piso de pie y caminar con una cierta fuerza de gravedad. Los juegos de vértigo lo que van a hacer es desprenderme de esa realidad con una acción brusca. Y como mencionaba, pues como ejemplo podemos poner cualquier juego mecánico o incluso pueden ser juegos físicos, como por ejemplo cuando un padre toma a su hijo y le comienza a dar vueltas o lo sube de caballito y comienza a brincar. Entonces, con todo esto que hemos mencionado, es importante irnos regresando o retomando lo que implica gamificar. Gamificar entonces, como hemos mencionado, es traer elementos lúdicos y técnicas lúdicas a contextos no lúdicos. Entonces estamos hablando de que podemos traer puntajes, progresiones, avatares, recompensas, técnicas de competencia, suerte, simulación, vértigo, y esos componentes, técnicas y elementos, llevarlos a nuestro trabajo, a nuestras actividades de aprendizaje, a nuestras dinámicas sociales, a nuestras dinámicas de consumo de bienes, nuestros viajes, nuestras idas a la iglesia, nuestro ejercicio, nuestra recreación, nuestro consumo en restaurantes, etcétera, etcétera. ¿Por qué tendríamos que llevarnos el juego a lo que no es juego? Bueno, porque como hemos visto, el juego es algo natural para las personas. El juego además es una actividad que nos motiva y puede volver entretenida una actividad que no lo era. Jugar, como ya hemos visto, también nos convierte en mejores personas, potencia diferentes aspectos de nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades sociales y nuestras actividades físicas. El juego también puede traer una mejora para nuestro entorno, tanto social como físico, como en términos de sustentabilidad. El juego también es una oportunidad de aprendizaje. El juego nos puede ayudar a que desarrollemos una capacidad nueva o que aprendamos algo que no sabíamos hacer. El juego también nos permite tener la conexión con otros, es decir, es un elemento de socialización. Y finalmente, el juego se hace por diversión. Entonces, cuando algo es divertido, cuando algo es motivante, propiciamos que la gente quiera hacer esa actividad y se olvide del tedio de realizarlo en condiciones comunes. Entonces, como estamos hablando de que jugamos por diversión, más adelante vamos a revisar qué es lo que es divertido y qué no. Pero antes de pasar ese término, vamos a revisar cuáles son los tipos de gamificación que existen de acuerdo a las teorías de Kevin Werbach. Kevin Werbach nos dice que hay esencialmente tres tipos de gamificación: la gamificación externa, la gamificación interna y la gamificación conductual.
La gamificación externa es cuando tú vas a utilizar elementos de juego y técnicas de juego para actividades de mercadeo. Es decir, lograr que cambie la percepción de los consumidores de una marca en función de puntajes, recompensas, dinámicas de juego, participación en eventos, etc., ¿no? Esto evidentemente va a tener un impacto directo en las actividades de ventas y sobre todo en el engagement. El engagement entendemos que es cómo logras que el consumidor promedio se enganche o se case con tu marca y la seleccione constantemente por sobre otras. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de campañas muy simples, como por ejemplo cuando Coca-Cola decidió poner las latas con los nombres de las personas, inconscientemente nosotros como consumidores comenzamos a jugar a coleccionar las latas con nuestro nombre. Y el ir y comprar una Coca-Cola se convirtió en una actividad divertida para algunos porque era como un quest, es decir, era la misión de encontrar la lata con mi nombre. Para Juan seguramente fue muy sencillo encontrar una lata con su nombre, pero para mí Hervey pues fue imposible, ¿no? Y entonces me tuve que conformar con encontrar las latas de mi segundo nombre, que es Lionel. Entonces esto ya implicó en sí mismo como una dinámica de diversión y desapego de la realidad por tener que conseguir ese elemento. Y podemos hablar de más campañas en las cuales, por ejemplo, una tarjeta de crédito te da recompensas por ciertos puntos y cada vez que acumulas tantos puntos te conviertes en oro, en platino, en consumidor non plus ultra y todo esto te va distinguiendo del resto de los consumidores. En segundo lugar tenemos la gamificación interna. La gamificación interna es cuando una institución hace algún tipo de actividad de juego para el área de recursos humanos, como por ejemplo tópicos de capacitación o por ejemplo para incrementar la productividad de sus trabajadores. Por ejemplo, concursos del mejor empleado del mes, quién llega temprano más veces, tableros donde podamos ver quién ha sido el empleado del mes más ocasiones, etcétera, ¿no? Y en este sentido también entra un concepto que se llama el crowdsourcing, que es cómo haces el manejo de tus masas. Cómo haces, por ejemplo, que toda una comunidad de una universidad comience a reciclar y separar la basura. Como hemos visto en la UABC, por ejemplo, en algunos lugares pusieron tableros de básquetbol con redes para separar cada tipo de basura. Entonces los alumnos y maestros jugaban a encestar el tipo de residuo en función del bote al que le tocaba. ¿De acuerdo? Entonces es una actividad en la cual recoger basura, que es una actividad no lúdica, o separar basura, que es una actividad no lúdica, se convierte en lúdica a partir de ponerle un tablero, simplemente, ¿no? Y finalmente tenemos el tercer tipo, que es la gamificación conductual. Es cuando tú vas a ingerir en los hábitos y las costumbres de las personas a partir de una dinámica de juego. El ejemplo clásico que se pone siempre en las clases de gamificación es cuando en Canadá, en ciertas ciudades, detectaron que muchos conductores rebasaban los límites de velocidad y entonces crearon una lotería de la velocidad, que era un tablero que estaba en las calles, que capturaba una fotografía de la velocidad a la que ibas y capturaba las placas, y entonces cada vez que tú no excedías el límite de velocidad, participabas con un boleto automático para una rifa de automóviles, dinero, etc. Entonces drásticamente disminuyó la cantidad de conductores que rebasaban el límite de velocidad en un 60%. ¿Y por qué? Porque todos estaban más interesados en no rebasarla para participar en la rifa de lo que correspondiera, ¿no? Entonces vemos cómo una actividad de juego reduce el mal hábito de rebasar el límite de velocidad. Y también se puede retomar muchos ejemplos como los que mencionaba de otras áreas, como por ejemplo el aprender conductas medioambientales a través de sistemas de puntos, un videojuego, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido también
cabe aquellas actividades que son para salud y bienestar personal. Por ejemplo, cuando Nike hace una aplicación para contar tus pasos y que compitas contra tus amigos por ver quién camina más y quién lleva una vida más saludable, pues llevar una vida saludable puede ser una actividad no lúdica, pero en el momento en que tú compites contra tus amigos para ver quién es más saludable o no, le das ese componente de competencia y diversión y conviertes eso que no es lúdico a lúdico. Y también puede darse en el ámbito de las finanzas personales, la gamificación conductual. Bueno, de todo lo que hemos hablado, algunas técnicas básicas para gamificar que nos pueden ser muy útiles son The Player Journey, que es el término de la progresión. Cuando tú creas un juego o diseñas un juego de cualquier tipo, no debes olvidar que debe haber tres plataformas. El jugador debe de tener una inducción, es decir, no puede empezar en lo más complejo del juego. Debe de tener una fase en la cual aprenda a jugar. Después va a tener un andamiaje donde va a empezar a incrementar sus habilidades. Y finalmente va a llegar a un dominio. Es decir, va a haber un límite. No hay juegos que no tengan límites sobre el alcance de los objetivos. La segunda técnica básica es la información. Debe de haber guías claras, el jugador debe de saber en todo momento qué es lo que tiene que hacer y debe de contar con los elementos para poder ir y entenderlo. Entonces, por eso los juegos de mesa, por ejemplo, siempre traen unas instrucciones, un instructivo. Los videojuegos antes venían con un librito de instrucciones de cómo avanzas en el juego, qué botones hacen qué cosas. En la actualidad ya no vienen con esos manuales, pero en la progresión del juego tú vas en esas fases de inducción entendiendo, ¿no? Tienes una fase donde la pantalla te muestra ciertos elementos que te dicen si yo toco este tipo de cosas muero o me hago daño, si toco este tipo de cosas las acumulo, si toco este tipo de cosas me restauran mi vida, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, en términos de información debemos de saber también que tenemos que resaltar ciertos elementos para darles trascendencia, ya sea que estamos hablando de información en una partida de juego o en un manual. El videojugador o el jugador debe también en todo momento recibir retroalimentación sobre lo que hace, lo que está bien y lo que está mal. En un videojuego yo decía, por ejemplo, tú tocas algo que te hace daño y el personaje brinca o se pone en rojo o hace algún gesto. En un juego analógico, ¿cómo lo pudiéramos hacer? Por ejemplo, tú le puedes poner tres post-its rojos a el jugador y cada vez que cometa un error en el juego le quitas un post-it y entonces le quedan dos. Es decir, hay un elemento que da retroalimentación y va limitando las opciones. El jugador también debe de entender cuando sus intentos están limitados, cuando va perdiendo. Es decir, en ningún tipo de juego llegas y te dicen, ya perdiste. No, yo he visto que voy perdiendo porque hay elementos que me dan esa información. Y también en este sentido, muchos juegos donde hay jefes o hay alguien al que hay que vencer, se debe de dar una retroalimentación de cómo es que lo voy venciendo. Por eso es que hay tableros que nos dan los score, etcétera, etcétera. La tercera técnica importante es el cuidar el balance. Hay una frase que me gusta mucho de Nolan Bushnell. Nolan Bushnell es el creador de Atari y dice que los buenos juegos, y no está hablando nada más de videojuegos, los buenos juegos tienen que ser fáciles de dominar, pero difíciles de conquistar. Es decir, cuando un juego es muy difícil de aprender, terminas haciéndolo a un lado porque no quieres tener esa curva de aprendizaje, porque no es entretenida. Y entonces un buen juego tiene que ser aquel que te permite engancharte porque es fácil aprender a jugarlo, pero después es complicado ganar. Es decir, hay una distinción entre aprender a jugar y la maestría en ese juego, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el Player Journey, el que vayamos teniendo esa progresión en los juegos. Como mencionaba también, una técnica importantísima en el diseño de juegos es crear una experiencia divertida. Entonces ahorita vamos a revisar qué es lo que hace algo divertido y sobre todo pensar como un diseñador de juegos. Cuando tú gamificas,
te tienes que quitar el sombrero de mercadólogo, quitarte el sombrero de administrador, quitarte el sombrero de vendedor y ponerte el de diseñador de juegos para poder pensar de una manera lúdica. Entonces decíamos, jugamos por diversión. Si voy a hacer un proyecto de gamificación, el proyecto tiene que ser divertido, tiene que implicar diversión para quien va a estar participando. ¿Qué cosas nos hacen sentir diversión? Cuando estamos ganando o triunfando en algo, cuando estamos resolviendo algo, cuando estamos explorando, cuando estamos teniendo un estado de relajación, cuando estamos colaborando en equipo, cuando estamos recolectando cosas, cuando estamos imaginando o asumiendo roles, cuando nos estamos disfrazando, cuando hacemos simulaciones y también cuando estamos de simples, cuando estamos tonteando, cuando estamos haciendo cosas sin sentido. Tomando esos aspectos en consideración, Marc Leblanc habla de 8 tipos de diversión. La diversión por sensaciones, la diversión por fantasías, la diversión por historias, es decir, por narrativas que se crean y ahora yo voy a participar de esta historia, la diversión por retos, tengo que vencer o tengo que lograr algo, la diversión por camaradería, es decir, yo pertenezco a un grupo, yo pertenezco a un equipo, yo pertenezco a una sociedad, la diversión por descubrimiento, es decir, voy a aprender o voy a lograr algo de lo que no me sentía capaz al inicio del juego, la diversión por expresión, es decir, divertirse cuando nada más hay que expresar cosas que hay en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestra alma, y también la diversión por membresía, que tiene que ver con la camaradería, pero la membresía es cuando soy parte de un grupo, aunque no forzosamente esté compitiendo junto con mi equipo en el mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, algunos videojuegos de estos masivos en línea, a lo mejor tú eres parte del equipo TJ Baja, Squad, no sé qué, pero a lo mejor no compites al mismo tiempo que tus compañeros. Tú perteneces a ese escuadrón y tú con tus puntajes vas sumando al posicionamiento de ese escuadrón. ¿De acuerdo? Entonces, tomando el factor de diversión y regresando al tema de pensar como diseñadores de juegos, en general, cuando yo haga un proyecto de gamificación, debo de estar constantemente pensando en que mis participantes, ya sean clientes, empleados, alumnos o población en general, son jugadores. Entonces debo de tratarlos como jugadores. ¿Y qué pasa con los jugadores? Pues los jugadores son el centro de nuestro juego. ¿Sí? Lo más importante no es mi filosofía de empresa o mis reglas. Lo más importante es los jugadores. El jugador debe de sentirse divertido, debe de tener una progresión, debe de tener información, etcétera, etcétera. Entonces, diseñar siempre tomando como eje central al jugador. Los jugadores deben de sentir que tienen autonomía y control a lo largo del juego. Es decir, a lo largo de la dinámica que yo esté proponiendo, él debe de sentir que en cualquier momento puede abandonar, que en cualquier momento puede echarle ganas e incrementar su desempeño y que de alguna manera él sienta que tiene el control de su partida o de su participación. Los jugadores deben de jugar. ¿Qué quiere decir esto? Las reglas deben de estar construidas en función de que el jugador tenga una participación activa. Hay un debate ahorita muy fuerte sobre la narrativa en videojuegos, por ejemplo, porque hay juegos donde tú te sientas a ver una historia y entonces participas muy poco. Entonces ese juego no es tan entretenido porque no estoy haciendo nada yo dentro de la historia, estoy viendo una película prácticamente. Entonces esto nos puede pasar mucho, por ejemplo, en juegos de estos de asociaciones como por ejemplo OmniLife, Herbalife, Organogol, donde te invitan a una dinámica, pero en realidad no participas en la dinámica, vas nada más a oír. Entonces debe de haber un involucramiento real y equitativo y generalizado. Es decir, si convoco a 20 personas y nada más 2 participan en la dinámica, pues no estamos volviendo jugadores, no están jugando los jugadores. ¿De acuerdo? Entonces nuestra meta es que los jugadores jueguen y que se mantengan entretenidos, se mantengan jugando. ¿Ok? Bueno, teniendo todo esto que hemos mencionado en mente,
Entonces, ya para acercarnos al final, Kevin Werbach propone un método simple para un proyecto de gamificación. Y entonces él habla de 6 aspectos que debes de redactar de una manera muy sencilla, que puede ser un párrafo cada aspecto, donde tú redactes los siguientes puntos. Número 1, debes de definir el objetivo del proyecto o el negocio o la empresa para la cual va el proyecto de gamificación, porque de ahí se deriva en gran medida hacia dónde podemos orientar la actividad de juego. Entonces es importante tener en claro a qué se dedica la empresa o el proyecto del cual estamos gamificando. Siguiente, debemos delinear el comportamiento deseado. Por ejemplo, decir, yo quiero que se incrementen las ventas, yo quiero que se incremente la puntualidad, yo quiero que se incremente el consumo de tal material, de tal bien, que se reduzca tal consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante, como tercer aspecto, que redactemos una descripción de nuestros jugadores. Es decir, difícilmente hay juegos universales, ¿no? Y a lo mejor me puedes decir, bueno, y por ejemplo el fútbol que lo juega todo el mundo. Sí, pero hay un rango de edad donde ya tus capacidades no te dan para jugar fútbol de la misma manera. Y de la misma manera podemos hablar de que niños muy pequeñitos no tienen las capacidades para participar en una competencia reglamentada de fútbol, ¿de acuerdo? Entonces debemos describir un rango de edad, género. En algunos tipos de juegos será importante definir incluso estrato socioeconómico. Hay juegos donde puede participar quien tenga ciertos recursos o no. Entonces es importante describir qué se necesita o qué necesita tener el jugador para poder participar. Y podemos hablar de recursos, de conocimiento, de habilidades físicas. Es importante poderlo describir de alguna manera, ¿no? El cuarto punto es que debemos diseñar bucles de actividades. Un bucle de actividades es poder tener claro cómo van a ser las partidas o cómo van a ser los rounds, las dinámicas, las rondas para que estén participando los jugadores. Lo más importante, tener un aspecto o un párrafo donde nosotros redactemos con claridad cómo es que no nos vamos a olvidar de la diversión, cómo es que este juego va a ser divertido y qué recursos, qué técnicas, qué elementos de la ludología vamos a utilizar para que los participantes se sientan diversión en todo momento, ¿no? Y finalmente, tener bien clarificado nuestro arsenal lúdico, los elementos y técnicas de diseño de juegos que estamos utilizando en esta experiencia en particular de proyecto de gamificación. Bueno, entonces todo lo que hemos venido comentando, te podemos mostrar también algún proyecto de gamificación ya terminado para que lo revises. Básicamente la bibliografía de este tópico se puede centrar en lo que ya hemos mencionado de Roger Caillois, en los principios de Huizinga y las teorías de Kevin Werbach. Es importante que quien esté interesado en el curso de gamificación también considere buscar esta certificación que da Wharton University en línea para el tema de gamificación. Y también es muy recomendable, no lo mencionamos tanto a lo largo del video, pero es importante también tomar en consideración el trabajo de Jim Gee, que es un autor norteamericano que nos habla en diferentes momentos de cómo los videojuegos nos hacen mejores personas, pero también principios básicos de juegos y videojuegos. ¿De acuerdo? Bueno, antes de concluir, permíteme mostrarte brevemente un proyecto de gamificación para que te des una idea de cómo puede lucir y vuelvo a insistir, no tiene que ser tan compleja la redacción. Aquí tenemos un proyecto que básicamente abarca las 6 áreas que solicita Kevin Werbach y posteriormente durante un párrafo se describe cada una de las áreas que mencionaba, ¿no? Los objetivos del negocio, la delimitación del comportamiento que se quiere cambiar en los jugadores, la descripción de los players, la descripción de las actividades, los loops de actividades, cómo no olvidaremos la diversión y a qué elementos de las técnicas o elementos lúdicos podemos apelar
para hacer el proyecto más interesante. Muy bien, y entonces así de simple podemos redactar un proyecto de ludificación o gamificación, perdón. ¿De acuerdo? Bueno, pues agradezco tu atención. Te reitero mi nombre, Hervé Leonel Hernández Torres. Soy profesor de la FECITEC en la carrera de diseño gráfico y el posgrado de diseño en el área de diseño y comunicación. Y aquí está mi correo para cualquier duda o aclaración sobre el tópico. Que tengas un excelente día. Hasta luego.